Como siempre, es un placer para mí recibir a la señora Fernanda Ferreiro, coordinadora del Colegio Blue Blue Elefante, con quien desde hace un tiempo tenemos este espacio bien interesante hablando de la educación en el siglo XXI. Fernanda, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, hablando de la educación en el siglo XXI, estamos en enero. Quizá la gran mayoría no esté con el chip puesto de lo que es el año lectivo. La mayoría de los padres, por ejemplo, porque creo que lo que significan los responsables de los colegios ya hace rato que están pensando en lo que va a ser este año lectivo 2018. Pero los padres, las madres, los responsables de los niños, que, bueno, tenemos que tomar la decisión de ¿dónde lo voy a mandar? ¿Va a empezar inicial? ¿Va a empezar primaria? ¿Va a empezar secundaria? ¿Está en algún lugar que por algún motivo no me convence? Bueno, ¿qué elementos debo tener en cuenta para tomar una decisión de cambio? Que es muy importante. Hay que tener en cuenta, y tú lo ratificarás, Fernanda, de que no es solamente una cuestión de que a mí me conviene que vaya hasta el colegio porque me queda más práctico, más cómodo, porque conozco una profesora o la directora es amiga de mi tía, sino una cuestión de el niño, la niña, ¿no? Digo, de esa transición, de ese cambio de ámbito educativo, de docentes, de compañeros. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Mira, yo creo que realmente la elección de lo que es el proyecto educativo donde tu hijo va a crecer tiene que ser una de las decisiones más importantes y más pensadas que tomemos como padres. Tener en cuenta siempre que la institución a la que tu hijo va a ir tiene que acompañar lo que son las características, los valores, las actividades familiares. O sea, yo no puedo tener un colegio, por decirte, ecológico, con una fuerza enorme en lo que es el arte, y tener una casa que es todo tecnología, que es todo muy estructurado, o padres que en realidad están de acuerdo con ciertas actividades que no las tiene el colegio y las busca por afuera. Entonces, hoy yo escuchaba un médico que decía, no es una dieta para todo el mundo, hay que estudiar a esa persona y ver qué es lo ideal. Y esto también es igual, pero también tener en cuenta que hay familias que tienen más de un hijo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Dentro de las propuestas educativas, ver aquella que de alguna manera encaja, cuadra para la totalidad de la familia. Entonces, tener en cuenta, en primer lugar, obviamente lo que tiene que ver con los valores, ¿verdad? Digo, para mí no existe que alguien considere simplemente lo que es el contenido de un proyecto educativo sin tener en cuenta aquellas características que tienen que ver desde la parte social, desde la parte de acompañamiento, el tener actividades, por ejemplo, donde los chicos ya un poquito más grandes hacen campañas para recolectar juguetes, para hacer visitas a hogares a veces hasta de abuelos, tener la capacidad como padres de tener la escuela de puertas abiertas, que es algo que hemos repetido muchas veces, donde se escucha al padre y donde se apuesta al diálogo, siempre con el respeto de saber que el proyecto educativo tiene ciertas características, ciertos lineamientos que son su esencia y que no van a cambiar de acuerdo a cada familia, pero sí tener esa posibilidad de flexibilizar ciertas cosas y de aceptar aquellas sugerencias que como padres muchas veces tenemos. Hay una exigencia sobrevaluada de lo que son los padres, es decir, hoy en día los padres escrutan mucho al colegio, le exigen mucho, decir, bueno, no, yo quiero para mi hijo, y de pronto se salen de lo que sería una propuesta razonable de un colegio. Yo puedo hablarte en base a lo que es mi experiencia personal en el Blue, y la verdad que la comunidad educativa del Blue es una comunidad que desde el arranque tiene un acompañamiento a lo que es el proyecto, a lo que es el equipo de dirección muy equilibrado. La verdad que yo tengo que decir que he participado como directora, como coordinadora de distintas comisiones, por ejemplo, de padres en distintos colegios, y a veces realmente se convierte en algo que es tortuoso, claro. Digo, realmente, porque el padre solo señala, solo exige y no da o no aporta ni ideas ni acompañamiento. En el colegio en particular logramos ese equilibrio donde nos reunimos una vez al mes, una vez cada 40 días, tratamos temas que tienen que ver con algo que es neutral, en el sentido, yo no voy a venir a hablarte de la maestra de primero porque me parece, sino que es una comunidad. Entonces apostamos a cosas un poco más generales, es decir, vamos a armar
la biblioteca entre todos, vamos a organizar un día del niño, una obra de teatro entre padres y maestros, donde el niño de alguna manera empieza a percibir una participación, algo activo de parte de los padres, pero en comunión con los que son sus educadores. Entonces se da esa unión y la educación pasa por los dos lugares, la familia y el colegio. Sí es cierto que en algún momento pasa que se hacen planteos que para mí están fuera de lugar y ahí el rol lo tenemos nosotros de decir hasta acá, ¿verdad? Esto no corresponde o es algo que nos vamos a ocupar, pero la verdad que hemos tenido realmente el privilegio de tener padres que cuando nos han señalado alguna cosa o nos han sugerido, realmente valía la pena. Claro, valía la pena. eso está bueno, ¿no? No sé qué pasará en otros lados, tampoco sé de la apertura a nivel proyecto para recibir las críticas constructivas, digamos, ¿verdad? Claro. Desde luego que la pregunta va orientada a tu experiencia, como decías, Sí, en el sí, Blue, sí. ¿no? Pero los desafíos son realmente importantes. Como padres, digo, tú señalabas algunos aspectos a tener en cuenta. Es una decisión tan difícil porque podemos modificarla. Mi hijo empieza primer año en una escuela y resulta que no quedé conforme, tomamos la decisión en casa, lo vamos a cambiar. Claro. Pero eso implica también otras cosas, también para el niño. No sé si llamarlas traumáticas, pero el hecho de el desarraigo de una escuela, de su maestra, de sus compañeros a un ámbito nuevo. Entonces, tenemos que pensarlo muy mucho, ¿no? Como se dice. Absolutamente. A mí se me ha planteado por momentos el recibir padres que tienen hijos que ya están en segundo o tercero o cuarto de escuela. De hecho, la última entrevista que tuve era una familia con un chico en cuarto de escuela. Yo creo que las amistades o las conexiones que un chico puede tener a nivel personal, a nivel emocional, no se cortan en la vida y que es el trabajo del padre de tener esa continuidad, que realmente a nivel de lo que tiene que ver con la educación en sí es fundamental que tú elijas aquello que va a formar a tu hijo para cuando salga a la vida. Y la verdad es que uno trabaja y tiene un montón de compañeros y amigos, pero también los tiene por fuera. Y muchas veces están por fuera mucho más fuerte el lazo que nos une que lo que nos pasa con los propios compañeros. Sí está bueno que ellos generen unos vínculos, que generen esa relación y por eso, por ejemplo, el colegio apuesta a que después de las 5 tenga actividades donde se pueda convocar a la comunidad en general. Y de esa manera, en un horario adecuado, el chico puede compartir a nivel de lo que es fútbol o lo que es yoga o lo que es un taller de expresión corporal. ¿Y qué aceptación tiene eso? Porque también está aquello de que los padres dicen, bueno, pero yo no puedo porque yo a las 5 tengo actividad o yo no puedo salir de trabajar 2 veces. Sí, en realidad lo que sucede por lo general es que la mayoría de los chicos son del barrio. Claro. Entonces tienen la posibilidad de tener aspectos que muchas veces las propias instituciones no cubren. A nosotros se nos da muchas veces chicos que se fascinan viniendo a fútbol o a gimnasia artística, las chicas, que no lo tienen de repente esa opción y disfrutan de un espacio de privilegio con docentes realmente capacitados y de repente no optan por lo que tiene que ver con el proyecto educativo en sí, por esto que tú decías, porque ya está en quinto, porque también hay una carga económica que no es fácil de sostener en un país que muchas veces la realidad es que no se condice los salarios con lo que salen las cosas. Vivir es carísimo acá en Uruguay, ¿no? Es terrible. Realmente leía un informe donde está dentro de los 5 o 10 países más caros del mundo en función de esa proporción. Claro. Y bueno, basta con ver el salario mínimo y ver lo que sale un alquiler, cómo vivimos. Claro. Imagínate educar a nivel de lo que es una educación privada, que sí sabemos de lo que son los costos. El colegio vuelca todo lo que entra a educación, o sea, no hay otro tipo de proyecto, otro tipo de inversión. Claro. Y realmente todo tiene desde el material, desde lo que tiene que ver con la infraestructura, con el salario docente. Entonces, sé que se hace fácil para las familias muchas veces. Sí, sin duda, sin duda. Y ahí donde ponemos el ojo tenemos que poner la bala, ¿no? Porque uno cuando habla de la educación de su hijo o de sus hijos, dice, voy a poner toda la carne en el asador, o sea, quiero lo mejor para ellos. Más allá de los costos, incluso decir, bueno, pero nos vamos a meter en un compromiso económico importante que podremos absorber, qué va a pasar en el futuro, pero
creo que uno por sus hijos se la juega, ¿no? Y ni que hablar que en materia educativa, que es central, absolutamente. Sin duda, y creo que también habla de lo que es la seriedad muchas veces de los proyectos. A mí me pasa que tengo entrevistas con chicos de 2, 3 años, digamos, con padres, donde yo ya planteo el proyecto con su doble horario, con el costo a futuro, porque tomar una decisión del momento para después verte truncada en esas características... Que sepas lo que se te viene. Lo que viene. Y también tener en cuenta que la realidad es que hoy los chicos van en un horario al colegio y terminan pagando los padres club, clases de informática, canto, Entonces muchas veces, si evaluamos, hay un equilibrio. Algo porque integral. Incluso la niñera, a veces pasa que si uno tiene en cuenta y hace un pequeño esfuerzo, en el caso particular del Blue es un colegio que realmente pueden acceder a un nivel educativo de excelencia y a un precio, digamos, acorde a lo que es el país. Claro. Y aprovechando este espacio que hemos generado con Fernanda Ferreiro, con el colegio Blue Elefante, pensamos en sugerirle a nuestros televidentes que a través de nuestro Facebook, La Mañana del 11, a través de nuestras cuentas de redes sociales, de pronto sugerir temas vinculados a la educación, o que ustedes quieran saber o que les interese que podamos desarrollar, porque creo que es un ámbito bien interesante y además con gente calificada, con experiencia en el tema, que podemos llegar a hacer abordajes de temas que a ustedes les interesen desde una óptica bien interesante. Así que desde ya dejamos abierto el espacio para que ustedes nos puedan acercar sugerencias sobre determinados temas, tópicos o consultas que quieran hacer, en particular vinculado a la educación en el siglo XXI, que recién estamos empezando el año 18 de este siglo. Nos quedan 82 años más todavía, o sea que se habrá para hablar, y más con el vértigo y la velocidad que ocurren las cosas, ¿no, Fernanda? No, sin duda, y más que estamos rodeados ya de los problemas que están sucediendo en educación ya en Argentina, ¿viste? Uno ya ve el paro, ya los problemas con que arranca el año, digamos. Vemos la tormenta que se viene, o el sol que sale, miremoslo positivamente. Muchas veces estos planteos o temas que puedan surgir pueden ser hasta a nivel de lo que es el Estado o las autoridades, claro, por supuesto, un clic para ver qué es lo que está pensando de alguna manera la población y qué es lo que están necesitando estos chicos del siglo XXI. Exactamente, así que sugerencias y opiniones bienvenidas son. Fernanda, como siempre, un placer que estés con nosotros. El placer es mío, gracias. Muchas gracias. La señora Fernanda Ferreiro, coordinadora del colegio Blue Elefante de la Barra, aquí en La Mañana del 11. Hacemos la pausa y venimos ya para cerrar este programa 1:10 de la tarde.